Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Esto el país debe saber. Ahora que se discuten las autonomías, que el Estado controlador, que mucho impuesto, etc. El problema más grave está en los municipios. La dispersión de impuestos y la baja recaudación de impuestos, compañeros. Y vamos a demostrarlo esto. Y estas son las cosas que se deberían discutir. Ojalá lo discuta AME. Aquí está nuestro compañero Daniel Avesillas, alcalde de Yaguachi, presidente de la AME. Bienvenido, Daniel, un abrazo. Y como no pueden ganar AME, se reúnen ellos solitos y la prensa mercantilista le da más cobertura a ellos que la propia AME. Así es como nos desinstitucionalizan, como nos manipulan. Pero bueno, les insisto, ya es un paso positivo que se hayan reunido en Abella, Guaranda y no en Miami, a donde acostumbran a ir, ¿no? Pero en todo caso, compañeros, estas son las cosas que tiene que discutir el municipio. ¿Queremos verdadera autonomía? ¿Queremos menos impuestos? Bueno, veamos dónde están los problemas. El problema no está en el Estado central. Hemos mejorado mucho nuestros sistemas impositivos y tributarios. Son ejemplos a nivel regional y mundial. El problema está en los gobiernos locales, compañeros. Y nos reunimos para esto, ¿no? Para simplificar este sistema, pero todavía estamos trabajando en aquello. Estructura de recursos financieros de los GAT, en este caso municipales. Hay 3 fuentes de financiamiento. Transferencias, lo que le damos del Estado. Cuando se quedan de que demasiados impuestos, bueno, díganme, pues entonces digan, no vamos a recibir la plata de esos impuestos. Porque sepan ustedes que una importante proporción de lo que recaudamos como gobierno, o sea, nosotros somos los que quedamos mal, ¿no? Que demasiados impuestos, que Estado controlador, pero gran parte de esa plata va a los municipios. Ustedes sí saben eso, por ley. De lo que recaudamos, una proporción va a los municipios. Y calladitos reciben todos los que más gritan, ¿no? También del ingreso petrolero, una gran parte va a los municipios. De los mismos tirapiedras que dicen no al petróleo, no a minería, calladitos reciben esa plata. No solo eso, exigen más plata del petróleo. Así es la doble moral que existe en este país. Hay financiamiento, créditos, etcétera, y hay ingresos propios. Los ingresos propios son no tributarios. Tasa por agua potable, empresas municipales, etcétera, y tributarios. Perdón, las tasas son tributarios, no tributarios, excedentes de empresas municipales. Tributarios, donaciones, todo eso es no tributarios. Tributarios, impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. En principio, este debería ser el principal ingreso de un municipio, junto con las tasas. Recolección de basura, alumbrado público, todo eso le vamos recogiendo nosotros, por si acaso. Por eso algunas veces dicen, subió la planilla de luz. Y es porque le recogemos la tasa de basura, bomberos creo que también, alumbrado público a los municipios. Así somos de ingenuos nosotros. Para que el otro se llene la boca diciendo, menos impuestos, menos. Pues ustedes me recaudando, ¿ah? Y también me subsidia después. Pero yo lo voy a criticar en público, pero me subsidia y me pasa más platita con transferencia. Ya basta de esa doble moral. Todos a discutir en base a la verdad. Aquí está la verdad. Escuche, pueblo ecuatoriano. Sigamos. Estos son los impuestos que existen a nivel municipal. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 impuestos. Esto es lo que aturde a los empresarios. Cuando dicen mucho trámite, mucho impuesto a nivel local. Y son impuestos que más fastidian antes que recaudan, porque ni siquiera recaudan. Impuesto a la propiedad urbana, inmuebles no edificados en zonas de promoción inmediata, propiedad obsoleta, a la propiedad rural, a las patentes, a los activos totales, al juego, espectáculos públicos, a los vehículos, a las alcabalas, a la utilidad de plusvalía en las transformaciones de predios urbanos. 12 impuestos municipales. Nunca han escuchado esto, ¿no? Porque así es la doble moral, así es la caretucada. Demasiados impuestos, Estado controlador, 12 impuestos municipales. Tasas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tasas. 2 impuestos más 9 tasas dan 21 contribuciones a nivel de municipio. Tasas, aprobación de planos e inspección de construcciones, rastro, agua potable, recolección de basura y aseo público, control de alimentos, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, servicio administrativo, alcantarillado, canalización, otros servicios de cualquier naturaleza. Bueno, y contribuciones especiales de mejora, cuando existe pavimentación, esto es correcto, ¿eh? Repavimentación, agua potable, aceras, obras de alcantarillado, construcción y ampliación de obras, desecación de plantanos, plazas, parques y jardines, otras obras que las municipalidades determinen. Pero bueno, contribución de mejoras es un solo concepto, pongamos uno. Pero aquí sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases de tasas y tenemos 12 clases de impuestos. En total, 22 clases
de tributos, entre impuestos, tasas y contribuciones. 22. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿Han escuchado que los alcaldes que se reunieron en Guaranda hablaron de esto? Porque así es la caretucada, compañero. Y esto es lo que fastidia. Cuando yo tengo empresarios, inversionistas, ¿ya? No es el impuesto a las corporaciones, el impuesto a la renta, el IVA, eso está claro. Son esta clase de tasas, contribuciones que los vuelven locos. Además las inspecciones de los bomberos y 10.000 regulaciones. Bueno, pero con tantas tasas, con tantos impuestos, ustedes dicen, chuta, pues los municipios están multimillonarios, dan hasta vuelto al gobierno central. Vamos a ver cuánto se recauda, para que vean que esto es pura dispersión y muchos de estos impuestos y tasas tienen más gasto administrativo que recaudación. Sigamos. Veamos. Sigue. Aquí está. Todo eso es solo el 21% de los ingresos de los municipios. 73% son las transferencias del gobierno central. Y nos hablan de autonomía. Y 73% de los ingresos municipales en promedio son del gobierno central. Son los impuestos que nosotros recaudamos y que caratucamente dicen muchos impuestos, pero calladitos, denme nomás la plata. Y es el ingreso por el petróleo, que en público caretucamente bloqueamos carreteras, no más petróleo, pero méndeme nomás la plata del petróleo. 73% en promedio de los ingresos municipales son transferencias del gobierno central. Solo 21% son tributos municipales y de eso, solo 11% impuestos, que debería ser la mayor parte del presupuesto municipal. Y nos hablan de autonomía. ¿Quieren verdadera autonomía? Esto debería cambiar radicalmente. 80% de los ingresos serían propios municipales y solo 20% ayuda del gobierno central. Y nos hablan de autonomía. Por supuesto, esto varía de acuerdo al tamaño de los municipios. Los municipios pequeños, hasta el 85% son transferencias del gobierno. Pero incluso los municipios grandes, Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo, en promedio 57% son transferencias del gobierno. El gobierno es el que mantiene a los municipios. Con todo respeto a los municipios, los compañeros saben el problema. Pero estos son los problemas que hay que tratar. Y claro, no es que es caritativo el presidente, es por ley. Pero si queremos hablar de autonomía, empecemos a hablar de ingresos propios también. Y si queremos hablar de demasiados impuestos, entonces no acepten pues la plata por impuestos que les envía el gobierno central. No tengan doble moral, no tengan doble estándar, ¿no? Hablan en público de gasto público, muchos impuestos, pero déme nomás la plata de los impuestos que usted recauda y subsídieme el transporte para yo bajar, eso sí, para cuidar el bolsillo de mis ciudadanos, pero usted sí que quede mal en público y me pagan mi subsidio. Ya basta, compa, ya basta. ¿Ok? Sigamos. Esto es tremendamente grave. Esto es bueno que sepan, Daniel. Es bueno que sepa Ignacio, es bueno que sepan todos los compañeros. ¿Ya? Las grandes mentiras, la cultura hegemónica, convencer a los pobres que lo que es bueno para los ricos, las élites, es bueno para ustedes, para la clase media. Ecuador, país de demasiados impuestos. Eso está diciendo este banquero que quería subir el IVA al 15% cuando era ministro de Economía de Maguad, pero no para escuelas, no para carreteros de Pedro Caro, no para centros de salud, para el salvataje bancario. Para eso quería subir el IVA del 10 al 15%, prohibido olvidar. Y esa gente quiere ser presidente de la República. Ese tipo jamás va a ser presidente. Aunque no le ataquemos mucho, porque al final no se presente y ahí sí hay un problema. No, que se presente, que nos haga el favor, pero jamás va a ser presidente. ¿Ok? Pero miren las grandes mentiras. Esto es lo que se llama presión fiscal. Modestia aparte, soy especialista en esto. Una de las especialidades de mi PhD es economía pública. Por eso, pues, siento vergüenza ajena cuando escucho tantas barbaridades, tantas mentiras. No hay derecho a que se insulte así a la inteligencia de los ecuatorianos, a que esos se llamen radiodifusores, medios de comunicación, y dicen cualquier barbaridad. Demasiados impuestos. La presión fiscal es lo que se recauda en relación al tamaño de la economía, es decir, en relación al Producto Interno Bruto, no al Producto Bruto Interno, al Producto Interno Bruto. Esas son las cuentas nacionales ecuatorianas. Eso en Ecuador, ¿ya? Solo los impuestos del gobierno central es 14.3%. Colombia, 14.6%. Brasil, 14.4%. Argentina, 19.9%. Chile, ejemplo del neoliberalismo, 17.2%. Promedio de América Latina, 15.9%. Ecuador, pese a los avances, porque esto estaba en 11%, hemos subido muchísimo en base a recaudación, no en base a más impuestos. Todavía estamos por debajo de América Latina, del promedio. Entonces, es una falacia decir que tenemos altos impuestos.
Y ya les voy a hablar de esto en los extras también. Y si comparan con Europa, Europa está equitativa por su sistema tributario, subsidios cruzados, el que más tiene más paga, se financia educación, se financia ayuda para los más débiles, etc. En Europa es 21.3, Ecuador 14.3, Europa 21.3. Esta es la verdad, compañeros. Jóvenes, anoten, para que defiendan lo suyo, para no ser víctimas de esa cultura hegemónica. Quieren que reduzcamos impuestos para los ricos, para que no haya escuelas, carreteros, etc. Claro, ellos serán más ricos, pero ustedes serán más pobres. Esa clase media ya no tendrá oportunidades de mandar a sus hijos al exterior con las becas de la Revolución Ciudadana. Ya no tendremos universidades en Amazonía. Entiendan a dónde nos quieren llevar, al país de antes. Si a esto le sumamos seguridad social, que no es un impuesto propiamente, porque un impuesto es una contribución obligatoria para fines indeterminados. O sea, yo pago mi impuesto a la renta, mi IVA, y no sé si va a educación, a salud, etc. La contribución a seguridad social va a la seguridad social. Es contribuciones, cotizaciones a seguridad social, pero es una carga. En Ecuador eso es 5.1% del PIB. El promedio en Colombia y Chile es muy bajo porque todo está privatizado. Pero en Brasil es 7.9, en Argentina 8.3, promedio de América Latina 3.9, estamos un poquito más alto que el promedio de América Latina, pero en Europa el promedio es 9.7. Pero aquí viene lo grave, compañeros. Ingresos municipales. ¿Cuánto significan los tributos municipales con respecto al PIB? En Ecuador es 0.7%. Pese a tener, ¿cuántos eran? 22 impuestos, tasas, para ver si nos ayuda. Impuestos, tasas y contribuciones. Apenas el 0.7%. De la muestra que tenemos es la más baja de América Latina. En Colombia es 2.8, Brasil 10.5. Ahí es donde verdaderamente hay desarrollo local. Si desarrollo local no es, yo hago lo que me dé la gana, pues usted me da la plata. No, desarrollo local es, bueno, nos financiamos y hacemos mucha obra de lo local. Eso es la autonomía local. Generar mis propios recursos para el desarrollo local. No es hacer lo que me dé la gana, pues usted me paga todo el gobierno, ¿no? 0.7% son los ingresos de los municipales con respecto al PIB. En Colombia 2.8, Brasil 10.5, Argentina, que tiene mucho desarrollo local, 6.8, Chile 1.4, promedio de América Latina 1.5, más del doble de lo que es en Ecuador. Y ni que hablar de Europa, el promedio es 5.4. Pero con todo esto, vamos a ver si el Ecuador tiene muchos impuestos. Impuestos del gobierno, seguridad social, municipales. La presión fiscal total del Ecuador es 20.1, promedio de América Latina 21.3, promedio de Europa 36.4. Ecuador 20.1. Queremos parecernos a los más pobres, a los más prósperos, a los menos desarrollados, a los más desarrollados, los más desarrollados, ¿no? Algo hicieron bien. Ecuador 20.1% la presión fiscal total, incluyendo contribución a seguridad social. Europa 36.4%. Y todavía tenemos caretucos que nos dicen que aquí hay demasiado impuesto. No coman cuentos, compañeros. No quieren pagar sus impuestos. Y mientras yo sea presidente, lo seguirán pagando para un gasto público que dé oportunidades a todas y a todos. Pavel. Ciudadanía de Pedro Carbo, presidente, buenos días. Efectivamente, lo que usted ha señalado, presidente, esta es una estructura que prácticamente no se ha topado desde los años 70. Tenemos una codificación por ahí en el año 2004, 2005, pero el país no ha topado la estructura fiscal municipal, y esto es tremendamente injusto, porque mientras a nivel nacional vamos haciendo una reforma tributaria donde los que más tienen más pagan, a nivel local esa no es la situación. No diferencian entre los que más tienen y los que menos tienen, y todos están pagando proporcionalmente. Todos están pagando. Esto es importante, señores. Para lograr justicia social se necesitan sistemas tributarios, les insisto, yo soy especialista en esto, modestia aparte, progresivos. El que más tiene más paga, ¿no? Cuando ¿cómo se llama este señor? Guillermo Lasso ofrecía subir de 10 al 15% al IVA, significaba que proporcionalmente el que menos tenía más pagaba. Por ejemplo, si ustedes ganan $100 y compran una silla $100 más $12 del IVA, están pagando 12% de su ingreso, ¿verdad? Pero el que gana $1.000 y compra la misma silla y paga $12 del IVA, está pagando solo 1.2% de su ingreso. El que más tiene, en términos relativos, está pagando menos con estos impuestos que se llaman impuestos indirectos, recaen sobre el objeto, sobre la transacción, no sobre la persona. Por eso lo más deseable son impuestos directos sobre los actores, sobre el ingreso, el impuesto a la renta. Porque ahí sí, el que gana menos de $2.000, como veremos, paga 0. Pero el que gana un poco más, ya paga
10%. El que gana un poco más paga 15%. El que gana mucho paga 25%. El que gana muchísimo paga 35%. Eso se llama justicia social. Pero eso es lo que no quieren los que más pagan para seguir en su opulencia, para seguir con las inequidades, para seguirlos dominando. Pero por medio de sus medios de comunicación quieren imponernos esa cultura hegemónica y hacer creer que eso es lo mejor para los pobres, para la clase media. No, es mejor para los ricos, compañeros. El sistema distributivo, tributario, la distribución del sistema tributario es fundamental para tener un país más justo y para tener un adecuado gasto público que dé oportunidades para todas y para todos. Es fundamental para una verdadera justicia social. A ver. Un segundo mensaje, presidente, es que el sistema es tremendamente caótico y altamente discrecional. Hay municipios que cobran adecuadamente impuestos y otros que crean tasas por cualquier cosa. Se inventan una tasa, hay un municipio que por cobrar los impuestos cobra una tasa y entonces esto hace, ¿no es cierto?, que sea absolutamente discrecional, absolutamente caótico. Y un elemento final, presidente, que creo que en temas de descentralización deberíamos darnos un baño de verdad. Es fácil que hagamos una política donde ofrecemos más obras, ofrecemos bajar ingresos, pero al final estamos pidiendo al gobierno nacional o subsidios o transferencias. Es decir, lo que tenemos es que a pesar de tener muchos tributos, tenemos una recaudación muy baja. En promedio, y ya estarán los municipios, pero aclara eso, pero te están diciendo por la radio. Si yo recién enciendo la radio, dijo, mire, tiene razón oposición. Muchos tributos y muy poca recaudación. Los municipios. Los municipios, presidente, ¿no? Y esto hace que dependan en global, porque ya estarán los mismos de siempre prendidos a la televisión o prendidos a la radio para esperar las críticas, ¿no es cierto? Y lo que usted señala, el 73%, si tomamos un promedio desde el año 2000 al 2012, es lo que proviene de transferencias. Y solo el 21% de lo que generan ellos de manera tributaria. Hay algunos municipios, insisto, porque los de siempre ya estarán para la crítica, esos datos no recuperan las tasas que cobran por algunas empresas. Ahí evidentemente les mejora. Pero insisto, presidente, los datos concretos son que si vemos entre el año 2000 y 2012, el 73% promedio de los ingresos provinieron de los municipios, provinieron del gobierno central. En estos años, presidente, hemos entregado más de 12.500 millones de dólares por los recursos que tenemos nosotros corrientes y los de inversión que usted decía, por ejemplo, el petróleo. Cuando los representantes de esos municipios nos hablen de demasiado gasto público y demasiados impuestos, bueno, ya, entonces que rechacen las transferencias que le da el gobierno central, porque eso es parte del gasto público, que no sean caretucos, ¿ok? Y veamos la caretucada, veamos los alcaldes que se reunieron en Guaranda. Aquí están los, ¿cuántos fueron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 alcaldes se reunieron en Guaranda. Aquí está el municipio, Quito, Guayaquil, San Borondón, el nombre del alcalde y las transferencias que le ha hecho el gobierno, ¿ya? A estos alcaldes, ¿no? Y el impuesto predial que han cobrado. Oye, aquí hay una gran diferencia entre Quito y Guayaquil, me van a tener que revisar eso. 482 millones a Quito, 262 millones a Guayaquil, y el impuesto predial que recaudan. Quito recauda todavía poquísimo, pero en relación a los demás, mucho impuesto predial, 44 millones, 44.8 millones, que es el que le sigue es Guayaquil con 13 millones. Esto fue por Augusto Barrera, y esto tal vez les costó la elección a Augusto, porque hizo pagar impuesto predial, pero eso sirve para pavimentación, para tantas obras. 44.8 millones de impuesto predial Quito, pero eso es apenas el 9.3% con respecto a las transferencias que reciben del gobierno central. ¿Sí me explico? O sea, lo que ellos recaudan de impuestos en Quito, que es el que más recauda, apenas 9.3%. Guayaquil, eso es una vergüenza, recaudan la tercera parte de Quito. Casi más de la 3.5 veces menos. 13 millones. La ciudad más grande apenas recauda 13 millones en impuestos predial, lo cual es 5.2 de la transferencia que le damos. San Borondón, como aquí se han hecho todas estas urbanizaciones aniñadas, recauda 3.2 millones de impuestos predial, que corresponde al 44% de las transferencias que le damos. Bien por ellos, ¿eh? Aunque se han cobrado, hay que ver si están cobrando todo, porque son de la gallada, pero han aumentado, cobran importantemente impuestos predial. No los quiero cansar. Hay municipios como Las Naves que recaudan $36.000 en impuestos predial. Reciben del Estado 1.700.000 y recaudan 36.000. Y hablan de autonomía. Y hablan de darle cátedra al gobierno, lo que tiene que hacer. Vamos a ver el anfitrión, Guaranda, Rancés Torres. Recibe 12 millones del gobierno central y recauda solo 163.000
dólares en impuesto predial. 1.4% lo que recibe del gobierno. Si ven cómo esta gente solo depende del gobierno y nos hablan de autonomía en vez de examinar esto. Tulcán, a mí sí me molestó Tulcán que vaya el alcalde a este, que claramente es politiquero, no es un frente derecha para oponerse al gobierno desde lo local. Entonces, el alcalde de Tulcán está que me pide 15 millones para asfaltar las calles, pero va a hablar allá de autonomía, ¿no? Esa es la verdad, eso es lo que uno tiene que enfrentar día a día. Bueno, le estamos dando 10.9 millones de dólares en transferencias y recauda solo 380 mil dólares en impuestos predial. Y Tulcán es una ciudad grande, capital provincial, como Guaranda. Y no recaudan casi nada de impuesto predial. Solo transferencia del Estado y se reúnen para hablarnos de autonomía. Un poquito de sinderesia, un poquito de coherencia. Aquí está la clave para autonomía municipal. ¿Quieren ser autónomos? Aumenten pues ingresos propios y no vivan del Estado central como viven actualmente. Hasta la victoria siempre. Me explican la diferencia en transferencia entre Quito y Guayaquil, que es bastante grande, ¿eh? Son 220 millones, aquí va a haber un error, revise. Y si no es error, esto es gravísimo. Me enseñan la fórmula de cómo se está calculando esto. Pero en total, en estos, ¿cuántos eran? 17, 16. 27 tributos. No, municipios que los se reunieron. 16. Reciben en transferencia 872 millones de dólares y apenas recaudan impuestos predial 67 millones, es decir, 7.7% con respecto a lo que reciben del gobierno en impuestos prediales, que debería ser el principal impuesto de un municipio. Y de estos 67 millones, 44 millones solo Quito. O sea, todo el resto, 15 municipios de los que se reunieron, solo recaudan, ¡qué barbaridad! Solo recaudan 23 millones aproximadamente en impuesto predial, entre 15 municipios. Si quitamos Guayaquil, ¿no? Son 10 millones que quedan. Quitamos San Borondón, 7 millones. Quitamos Machala y Daule, son 4 millones. Es decir, entre cerca de 11 municipios recaudan solo 4 millones en impuesto predial. Y esos 16 municipios están recibiendo 872 millones del Estado. Y en vez de discutir estas cosas, como estas son las duras, tener catastro, cobrar, etcétera, no, quieren hacer las maduras en base al figureteo, la complicidad de la prensa corrupta, autonomía, Estado me da más plata, tiene que subsidiar el transporte, pero ni siquiera cobra impuesto predial. ¿Saben qué? A otros con esos cuentos. Estas son las cosas que hay que discutir, compañeros. Pero más grave, veamos, otra cosa interesante. Veamos el impuesto predial con respecto al sueldo de estos alcaldes. Porque aquí hay alcaldes que ganan casi lo mismo que el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos el anfitrión, Guaranda, ¿ya? Gana 6.000 dólares mensuales, 78.340 con beneficios sobre sueldos anuales. Eso es el 48% del impuesto predial que recauda. Es decir, la mitad de todo el impuesto predial que recauda se va en el sueldo del alcalde. Y nos hablan de autonomía. ¿Por qué no hablan de estas cosas? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Las naves, Froilán Aldaz, gana 3.600, eso es más del impuesto que recauda. Se gasta 47.000 dólares en el sueldo del alcalde y se recauda 36.900 dólares de impuesto predial. ¿Se dan cuenta de lo que es esto, compañeros? Es decir, el sueldo del alcalde es mayor que el impuesto que recauda. Y nos hablan de autonomía y gobierno, deme más plata. Y esto, a esto es que sirve de eco cierta prensa corrupta. El alcalde de Celica, en Loja, oiga, la gente de Celica debe reclamar. Este señor gana 60.000 dólares casi en sueldos anuales y recauda solo 40.000 dólares en impuestos prediales. O sea, 147% más es lo que gana que lo que recauda de impuestos. Chimbo, 150% de más lo que gana, 62.000 dólares anuales y recauda 41.700 de impuestos predial. ¿Por qué no hacemos una cosa? Que el sueldo del alcalde esté atado a la recaudación de impuestos y vamos a ver cuánto ganaría. Trabajando gratis tendrían que haber vuelto, compañeros. Y de esto no se habla. Se habla de supuestas autonomías y autonomía a la carta que destruyó a este país, sobre todo los municipios pequeños, porque era la zapada criolla. Autonomía, sí, autonomía para el puerto. Vaya, vean de quién depende el puerto. Constitucionalmente el gobierno central, pero lo manejaban los socialcristianos. Autonomía, deme el aeropuerto. Vaya, vean de quién depende el aeropuerto. Y se nos llevaron los dos únicos aeropuertos rentables del país. Y los 20 y pico restantes, vean cómo se arreglan. Al aeropuerto de Quito y Guayaquil. Y vean la Constitución.
son competencias del gobierno central. Pero tenga la competencia de tránsito. Ah, no, yo no las quiero. Ahí sí siga pagando usted nomás y enfrente el problema del alza de las tarifas. Vamos, Ecuador del alma. No podemos aceptar esta sinvergüencería, esta doble moral. Hacer cada quien lo que le corresponde. Y si quieren empezar a hablar de autonomía, aunque sea que cobren los impuestos municipales. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.